me dice? ¿Por qué es importante la intensidad? A ver. ¿Mm? Hola. Hola. Aquí estamos. Muchachos, ¿están conmigo? Sí, ingeniero. Ok, entonces. Le preguntaba, ¿para qué es importante la intensidad? ¿Mm? ¿Nada? Muchachos, ¿qué les pasa? Vamos. ¿Qué necesito yo para, se los dije en la clase pasada, qué parámetros necesito yo o qué es lo que finalmente necesito yo para poder calcular o diseñar mi estructura hidráulica? ¿Qué necesito yo? ¿Mm? Ah, muchachos, ¿qué necesito? No, muchachos, hagamos dinámica la clase. Mencionabas algo sobre el periodo de retorno. Mencionaba algo sobre el periodo de retorno. El periodo de retorno sí lo mencioné y hablé sobre la construcción de cada curva tiene que tener en cuenta el respectivo periodo de retorno, que son los que por norma nos exige que la construyamos así, a los 2, a los 5, a los 10, a los 25, a los 50 y a los 100. ¿Sí? Que el periodo de retorno, como les dije, es el número de años en que en promedio la magnitud de un evento extremo es igualado a excedida. Entonces, la mayoría de estructuras hidráulicas que nosotros diseñamos, les mostré la clase pasada, o díganme si sí, si no, porque me confundo un poco. En la resolución le mostré la tabla donde se dice de acuerdo al área a drenar cuánto es el periodo de retorno. ¿Sí la vieron en la resolución 0330? Muchachos. No recuerdo. Bueno, ya se las voy a mostrar, muchachos. Ya no sé. No, profe, no recuerdo la verdad. No, ahí vamos. Miren. Ya están viendo el documento. Sí, profe. La resolución 0330 del 2017 en su artículo 135, que dice caudal de aguas lluvias, establece que el método racional que es, ¿cuál es el método racional? La clase pasada les dije, ¿cuál es el método racional? ¿O para qué se usa el método racional? ¿Ah? Si no estoy mal, era el método racional se utilizaba entre cierto número de hectáreas, pero el número de hectáreas ahorita mismo no lo recuerdo cuánto era. Era un rango entre tanto y tanto, pero no recuerdo. Pero en últimas, ¿para qué es el método racional? ¿Con el método racional qué hay? El caudal máximo. El caudal máximo. ¿Sí? Entonces yo hallo el caudal máximo. Con el método racional es uno de los tantos métodos para hallarlo, pero hay una restricción y una condición para el uso de ese método. Como lo decía Ojeda, hay una restricción para su uso, donde la restricción es que para áreas menores o iguales a 80 hectáreas, yo puedo usar el método racional. Pero para áreas mayores a 80 hectáreas, debo utilizar cualquier otro método de lluvias correntías que exista, ¿sí? Donde, a ver quién de pronto se acuerda de uno de los más conocidos cuando vieron los que vieron hidrología conmigo. O cuando vieron hidráulica yo les mencioné. A ver, ¿quién se acuerda?
¿Cuál otro método de lluvia correntía hay? Aparte del ¿cuál otro método hay? ¿Se acuerdan o no? Ah, profe, yo no vi con usted. Ni he dado eso. El método del Soil Conservation Service, del SCS. El método de conservación de suelos de Estados Unidos. ¿Sí? En donde ese método tiene inmerso un parámetro que es el número de curvas que hace las veces de coeficiente de correntía del método racional. ¿Cuál es la fórmula del método racional? ¿Quién se acuerda? Caudal es igual a ¿qué? A C por I por A sobre 360. A C por I por A. ¿Sí? Donde C, ¿qué es? Coeficiente de escorrentina, ¿no? El coeficiente de escorrentía. El A, ¿qué es? Área de la cuenca. El área de la cuenca. Y la I, ¿qué es? Intensidad de la lluvia en diseño. De diseño. La intensidad. Entonces resulta de que cuando yo llego a la curva IDF, yo que yo ahí grafico y en fundamentos de hidrología, a los que la han visto ya y a los que la van a ver ahora, los que van a ver ahora les voy a enseñar, a los que están conmigo les voy a enseñar cómo construimos la curva IDF. A los que ya la vieron, pues ya deben saberlo. Entonces uno construye la curva IDF para cada periodo de retorno. ¿Y esto para qué? Para yo poder hallar a partir del tiempo de concentración, que es la duración, que el tiempo que demora una gota de agua desde el punto más alejado hasta el punto de salida de la cuenca. Y ya les muestro en el esquema cuál es eso. Entonces uno entra con la duración de la lluvia en la curva de la IDF y va a buscar la curva del periodo de retorno que me dio mi obra. Entonces, por ejemplo, dígame un número X. ¿Cuánto drena el agua? Una estructura de drenaje que drena cuánta área. ¿Qué me dice? A ver. 25 litros. ¿Cuánto? Alguien que se le escuche. ¿Cuánto drena una estructura? ¿Cuánto? 1000 litros de agua. Ojo, en área, no en área. ¿Cuánta área drena? El área de drenaje, ¿cuánto es? Un valor. Nadie se le ocurre un área. No, no 100 sé, hectáreas. Sí, sí. ¿Cuánto? Por ahí escuché cuántas. 50 100 hectáreas. hectáreas. 10 o 50. 10 o 50. ¿Cuánto? 10 o 50. A ver. Dijeron 100 por allá. Bueno, vamos a coger las dos. Vamos a coger las dos. La de 10 y la de 50. Entonces, la de 10, aquí dice, miren, tramo de alcantarillado con áreas tributarias mayores a 10 hectáreas. O aquí 10. Acá es entre 2 y 10. Entonces, cojamos esta. Aplica cualquiera de las dos. Ah, no, acá es mayores de 10, entre 10. Entonces, 2 y 10. O sea que el periodo de retorno que vamos a mirar es el de 5 años. Y el de 50, mayores de 10 hectáreas, entonces sería esta. Cogería 10. ¿Sí? Porque dice mayores de 10 hectáreas 50. Si ya yo veo que se pasa de 50 a 100, 200, 300 o cercano a 1000, perdón, 500, 600, 700, 800, cogería 50. Pero en este caso sería periodo de retorno de 5 y periodo de retorno de 10. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, ingeniero. Sí. Ok. Entonces vuelvo acá y voy a aumentar esta gráfica y digamos que el tiempo, bueno, voy a irme acá primero, perdón. Dame un segundo. El tiempo de concentración es el tiempo que demora una gota de agua, digamos que desde el punto más alejado hasta llegar al punto de salida. Hasta aquí, que es el punto de salida de la cuenca. Entonces, digamos que ese tiempo, a ver, ¿quién me dice un tiempo? A ver, que esté entre 0 y 60. ¿Qué tiempo quieren? Supongan un tiempo. 30 minutos.
Ok, entonces tenemos periodo de retorno de 5, periodo de retorno de 10 y tenemos una duración de 30 minutos. Entonces nosotros entramos de la siguiente forma. Cuando miramos 30 minutos, subimos y buscamos el tiempo el periodo de retorno de 5 y de 10, que es la gráfica que está en rojo y en verde. Entonces 30 en rojo me vengo por al eje de las y más o menos esto nos da alrededor de unos 70 milímetros por hora. Si me voy al periodo de retorno de los 10 años, la intensidad que me da es como de unos 90, 80, coloquemos unos 70 milímetros. El de 5 me da 70 milímetros hora. Y el de 10 me da de 80 milímetros hora. Entonces ya yo tengo la intensidad. Y esa intensidad es la que yo voy a reemplazar en la fórmula de C por I por A previendo de que mi área de drenaje es menor a 80 hectáreas. Y ya tengo la intensidad. El área la calculo y el coeficiente de correntía ya es por tabla, dependiendo al tipo de superficie que hay. Si es bosque, si es pasto, si está zonas en concreto, jardines, ya dependiendo de cómo está la superficie, escojo ese C. ¿Sí? Y listo, yo aplico la fórmula y obtengo mi caudal. ¿Sí? Con ese caudal ya yo puedo entrar a diseñar mi canal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá les mostraba en este esquema, esto fue lo que se hizo con este canal, que esta es una foto real del canal, esta es una sección, les decía, perdón, acá tenemos una sección real de ese canal, modelándolo con el caudal sin la sección diseñada, y luego ya acá con la sección diseñada. Entonces, nosotros en hidráulica, o los ejercicios que vimos de hidráulica, a veces vemos que no, que para un caudal de 60 litros por segundo y una pendiente tal, calcular el dimensionamiento del canal. Ese caudal sale de este análisis. No es tan así que aparece de la nada, sale de este análisis. ¿Sí? ¿Listo? Entonces nosotros, obviamente, teniendo en cuenta toda esta metodología, podemos darle soluciones a esta problemática de inundaciones. Esto es en la 41, para que sepan, esto es en la calle 41. Miren. Esto es allá en el Bajo Sinú, en Lorica. Sí, miren cómo se inundan. Esto obviamente, aparentemente, hay algún taponamiento, represamiento. O simplemente por la construcción de algunos terraplenes, etcétera, o si fue el evento de periodo de retorno de los 10 años, así se inundaba, estuviera o no estuviera limpio el canal, eso ocurría. Entonces ya esos son, a veces pensamos que no, que es por el tema de que el hombre, eso ocurre, y si eso ha ocurrido en algún tiempo, vuelve y repite el fenómeno. ¿Oyeron? Entonces, miren, no solamente pasa en Bogotá, cómo se inundan las partes. Esto es en Bogotá, en deprimido en Bogotá. ¿Cuál es nuestro soporte normativo en el cual, para el tema de las obras de drenaje, debemos nosotros tener en cuenta? Les presento a los que no lo conocen, el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAD 2000, título D, que son sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. Hubo una actualización en el año 2016, esta era del 2000, esta es del 2016, ya está actualizada, y luego fue reglamentado este título mediante la resolución 0330 de 2017. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo que está en esta norma, en esta resolución, es de estricto cumplimiento. Lo que no esté en la norma, en esta resolución, se hace, lo que no esté en esta norma es como dice el título de. ¿Sí me hice entender? Sí, es claro. Es decir, si yo aquí no encontré cuánto debe ser en alcantarillado la capacidad máxima a tubo lleno o la velocidad mínima o máxima, si yo aquí no la encuentro o no está reglamentada, o sea, no quedó reglamentada, es de cumplimiento tal cual como dice en el título D. Ahora, al revés, si en esta resolución me dice que la velocidad máxima en canales revestidos en concreto es de 5 metros por segundo
y el título D decía que era de 4, el que prima es el que diga la resolución. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Y si nos salimos de los estándares, ¿qué pasaría? No, muchachos, nunca debemos salirnos de los estándares porque las normas son precisamente para que nuestras estructuras sean lo más seguras, funcionales y operativamente posibles. Debemos construir de acuerdo a una norma. No podemos construir de acuerdo a cosas, o sea, que no estén avaladas, estudiadas, analizadas mediante experimentación. ¿Sí? Hay casos de casos, por decirlo así. Yo en diseño de canales, borde libre, hay gente que deja el 20% de la profundidad hidráulica, hay otras personas que cogen un quinto de la profundidad hidráulica para canales en concreto revestido. En algunos casos es lo mismo, da el mismo valor, pero ya es a criterio del diseñador, por la experiencia tenida. Eso es una cosa. Pero está cogiendo y está basándose en un criterio que ya tiene experiencia. Pero acá no podemos salir a diseñar, no, yo voy a trabajar con velocidades, por ejemplo, que las velocidades en canales están de 10 metros por segundo. Ojo, la norma te da un parámetro que te dice que mayores a 5 no es permitido. Es permitido siempre y cuando tú tengas los soportes técnicos, y creo que en la resolución les voy a mostrar. Resolución, ya la busco, denme un segundo. Que la tengo, aquí la tengo abierta. Ya les voy a buscar algo sobre la velocidad máxima, que dice cuando se excede de los 5 metros por segundo, o sea, debe ser soportada. Aquí ya la encontré. Ya se los voy a compartir. Entonces, no es que yo cojo y hago con parámetros de lo que yo quiera y como quiera, no. Debemos ceñirnos siempre, o sea, todo estudio que vamos a nosotros a realizar debe estar soportado mediante la normatividad vigente, que es aplicada aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, miren la velocidad máxima en los alcantarillados. La velocidad máxima, ¿están viendo el documento? ¿Sí lo ven ya? Ingeniero. Claro, La velocidad máxima en los alcantarillados sanitarios, la velocidad máxima real de un colector por gravedad no debe sobrepasar los 5 metros por segundo, determinada para el caudal de diseño. Ahora mira lo que dice acá. En condiciones hidráulicas especiales y complejas, como es el caso de topografía con pendientes superiores al 30%, o sea, son ciudades súper escarpadas, colectores de gran diámetro iguales o superiores a 600 milímetros o caudales de flujo superiores a los 500 litros por segundo, se permiten velocidades de flujo superiores a 5 metros por segundo. O sea, cuando ocurren este tipo de condiciones. Solo cuando ocurren este tipo de condiciones. Pero si usted tiene una condición que es plana, caudales que son de 10, 5, 7, y usted está teniendo velocidades mayores a los 5 metros por segundo, no es coherente. Esa es la coherencia ya. Sin embargo, la velocidad máxima, ojo, no deberá sobrepasar los límites de velocidades recomendadas para el material del ducto o de los accesorios a emplear y no deberá superar los 10 metros por segundo. Las tuberías con velocidades de flujo superiores a 5 metros deben seleccionarse con revestimientos internos especiales. Entonces, miren, para el tema de tuberías, miren lo que tienen que hacerse. Ahora vamos a ver para el tema de canales. Ya va. Para el tema de canales, aquí viene canales, pasa lo mismo. Alcantarillados pluviales, requisitos de canales de aguas lluvias. Miren aquí. Para canales revestidos en concreto, la velocidad máxima permitida es de 5 metros por segundo. Para otro tipo de revestimiento y en canales no revestidos, la velocidad máxima debe fijarse con base en el riesgo de erosión que pueda sufrir el canal, la cual depende del material en el que esté construido. Si la pendiente es elevada, debe diseñarse el canal de forma escalonada para cumplir con los requisitos de velocidades máximas. Y la velocidad mínima de diseño en canales revestidos debe ser aquella que no presente una velocidad inferior a 0.75. ¿Sí ven? Entonces, la norma nos guía y nos permite tener construcciones seguras. Y nos aconseja que si no se nos presentan ese tipo de velocidades, sino mayores, ¿qué medidas debemos tomar? Entonces, miren que aquí nos dice. Si mi velocidad excede, debe fijarse con base en el riesgo de erosión. Entonces, yo tengo que tratar de proteger mi canal porque se ha demostrado que con velocidades mayores a estas, en canales en tierra, amigo,
se desaparece el canal. El canal se vuelve un arroyo o un río. O sea, estoy exagerándolo, obviamente. Entonces, los canales en tierra son de poca pendiente para tener velocidades máximas, como máximo de 0.90 metros por segundo. Mientras que los canales revestidos sí pueden tener velocidades de 5 metros por segundo y las pendientes pueden ser mayores. Ahora, las velocidades menores, miren que es 0.75. Si tengo velocidades menores a los 0.75 metros por segundo, voy a tener problemas de sedimentación en mi canal y no puedo tener ese problema. Si está revestido en concreto, listo. Entonces, si ven que no es algo a la ligera que yo digo porque yo quiera, debemos estar ceñidos a la norma siempre. Es lo que en algún caso nos va a salvaguardar nuestra responsabilidad. ¿Listo? ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? Listo, claro. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, muchachos, entonces sigamos. Ya vamos a dejar de compartir esta. Ya compartimos la otra diapositiva. Listo. ¿Ven la presentación de obras hidráulicas? Sí. Ok, entonces les pregunto, para ustedes, ¿qué es una obra hidráulica? Si ustedes le hablan de obra hidráulica, ¿qué es una obra hidráulica? Es como un conjunto de superestructuras encargadas del manejo de los recursos hídricos. Bueno, un concepto un poco general. Piensa acerca, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Quién más quiere aportar? ¿Nadie más? Bueno, tienen parte, sí, el concepto. Y es así. Lo primero y que tienen que tener en cuenta es obra hidráulica, estructura hidráulica o infraestructura hidráulica, eso, o sea, es lo mismo, ¿sí? Entonces, pues esto para que no se vayan a confundir. Y lo otro es que lo que tienen que tener presente, más allá de memorizarse un concepto, es que ustedes entienden que cuando le hablan de obra hidráulica tienen que entender que el elemento dominante es el agua. Obra hidráulica, elemento dominante o a dominar es el agua, ¿sí? Eso de entrada lo tengan presente. Ahora, ¿qué son las estructuras hidráulicas? Obras hidráulicas o infraestructura hidráulica son todas las obras o el conjunto de estructuras que se construyen con el objeto de manejar el agua, ¿sí? Y que ya sea cual sea el origen, lo que busca el objetivo principal es aprovecharla o defenderse de las mismas, ¿sí? Como defensa. Entonces, repito, una obra hidráulica, una estructura hidráulica o infraestructura hidráulica, cuando me hablen a mí de eso, quiere decir de que el elemento dominante es agua, y esas estructuras, obras hidráulicas o infraestructura hidráulica, son el conjunto de estructuras que se construyen con el objeto de manejar el agua, ¿sí? ¿Y con qué fin? Entonces ya miramos qué fin, de aprovecharla o de defensa. Entonces aquí hay un gráfico, un ejemplo pues vivo de una presa, ¿sí? Donde vemos que es un conjunto de obras que me van a permitir manejar el agua. La permite estancarla, acumularla, almacenarla y luego de su posterior uso, pues obviamente devolverla al sistema
aprovechamiento, lo utilizan para generar energía, lo pueden utilizar para riego, la pueden utilizar para agua potable si la tratan. Y defensa porque estas presas, la gran mayoría también son multipropósito y que aparte de generar energía, puede ser utilizada, como les decía, para riego, para almacenamiento y para control de inundaciones. ¿Sí? Aquí les consulto, Urra, ¿qué propósito tiene Urra? ¿Cuál propósito, con qué propósito fue construido Urra? Pues el propósito principal es la creación de energía. La generación de energía. ¿Y solo eso? Y también lo que usted acaba de decir de controlar las inundaciones. El control de inundaciones. Urra fue creada con esos dos objetivos. Generar energía y control de inundaciones. ¿Sí? Entonces una muestra pues en vivo y como decía en directo de acá, que la gran mayoría de monterianos conocemos, de los cordobeses, es esa represura y es el vivo ejemplo de esto. ¿Sí? Adicional, es importante tener siempre presente ¿para qué quiero yo? O sea, ¿para qué quiero yo diseñar mi estructura? Más allá de solucionar o sea, no descuidar que mi estructura hidráulica cumpla con suplir la necesidad principal y que a la vez garantice como que la estabilidad y funcionalidad en el tiempo que tengamos la estructura. ¿Por qué digo eso? A veces nos enfocamos en hacer un diseño de una estructura para decir, garantizar el transporte de agua, pero si de pronto eso va a ser, esa estructura hidráulica va a estar en un paso vehicular, aunque no sea de mi incumbencia porque yo soy un hidráulico, yo tengo que garantizar el área hidráulica que permita que el agua pase por eso y no haya un problema de rebosamiento, un problema de que esté sobrepasando la estructura, sino que estructuralmente debe quedar bien diseñada. Entonces el estructural deberá diseñar la estructura con el refuerzo suficiente para que pueda funcionar y que puedan pasar carros sobre ella. No es que sea mi responsabilidad, sino que yo como profesional de ese grupo, no responsabilizarme porque el estructural se va a responsabilizar, sino quedar claro de que el estructural haga su trabajo y que quede un diseño que esté acorde a lo que se necesita. Listo. Y a la vez, pues, quería también resaltar y que en la próxima clase lo vamos a ver, es la importancia de que diseñar una estructura no solamente basta con el hidráulico, o sea, es un grupo interdisciplinario para que la solución integral funcione. Entonces, diseñar un puente, diseñar un paso vehicular, diseñar un acueducto, diseñar un alcantarillado, requiere obviamente de un diseño hidráulico. Para yo hacer mi diseño hidráulico, ¿qué necesito yo para un diseño hidráulico? Pongamos el caso de, pues, en general, de cualquier diseño hidráulico. ¿Qué información es la principal que necesitamos nosotros? ¿Cuál es la principal información que nosotros necesitamos para poder hacer un diseño hidráulico? Lo que no puede faltar. El hidrológico. Ya sabemos, el hidrológico bien, el estudio hidrológico. ¿Qué otro? ¿Qué más necesito? El de suelo. El de suelos. ¿Qué más necesito? ¿Mm? ¿Qué más necesito? Lo fundamental, muchachos, para yo poder saber.
El estructural también necesito, pero antes del estructural, ¿qué necesito? Mira, antes que el hidráulico, antes que el estructural, antes que la hidrología, ¿qué necesitaría yo? ¿Cuál es el componente que no puede faltar? Y sobre todo nosotros en los ingenieros civiles en un proyecto, ¿qué? ¿Mm? Nada, muchachos, no se les ocurre. Vamos, yo sé que ustedes saben. ¿Qué necesito yo? Las especificaciones técnicas. Válido, pero es algo mucho más importante. Sin eso, No soy elemento. ¿qué sería? Sin esa información yo no podría saber ni ubicarme dónde está el proyecto. ¿Qué necesitaría yo? Topográfica. La topografía. Exacto, tipográfica, la topografía. La topografía. Sin topografía, yo estoy en el aire. Todo lo demás que dijeron ustedes es importante, pero parte todo de la topografía. Sin una topografía base, sin unas curvas de nivel, sin nada, yo no puedo hacer nada. ¿Listo? Entonces, Sí, esa es es la como la importancia. columna vertebral del proyecto. Sí, ya suave. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de las obras hidráulicas, tenemos las obras, obviamente, físicas de ingeniería, y se utilizan ¿para qué? Para captar. Entonces, para captar, ya vamos a ver cuáles son esas estructuras de captación. Para captar, para controlar, para transportar, para distribuir y usar el recurso agua. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aprovechar el recurso hídrico en beneficio del bienestar social y ambiental. Entonces, les decía, si yo voy a hacer un acueducto, yo voy a aprovechar el agua del río, voy a tratarla. ¿Para qué? Para un beneficio social y en parte ambiental también de una comunidad. Porque una comunidad que de pronto estaba captando, tomando agua no potable, tal vez hirviéndola o tratándola como puedan, y eso obviamente estaba teniendo problemas de carácter social y ambiental en la población. Entonces, cuando un acueducto, yo hago eso en beneficio de la población. Lo mismo si es un alcantarillado donde si yo no tienen ni siquiera un pozo séptico y no tienen donde disponer sus aguas residuales, sino que las vierten en cualquier cuneta que tengan o canal o en cualquier pozo artesanal, eso va a tener un tema, una problemática ambiental y social fuerte. Entonces nosotros, el objetivo es plantear las estructuras hidráulicas que permitan y que manejar los recursos hidráulicos adecuadamente en pro de qué? Del beneficio social y ambiental de la población. Ahora, dentro de la infraestructura hidráulica tenemos una clasificación general de estas obras hidráulicas. Tenemos la infraestructura hidráulica, es como lo más específico, y la infraestructura civil, dentro de esta infraestructura civil, cabe en esta infraestructura hidráulica. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las obras de captación. ¿Quién me menciona algunas obras de captación? ¿Mm? ¿Quién me dice algunas obras de captación? Una bocatoma del acueducto. Así es, tenemos las bocatomas de acueducto, entonces hay bocatomas de fondo, bocatoma lateral. Si el río maneja unos niveles muy variables, entonces puedo implementar una barcaza flotante. ¿Sí? Obras de transporte, ¿cuál tenemos? ¿Cuál tenemos de obras de transporte? Pues podría ser ese tipo de presas donde en su parte más elevada tienen una carretera, diría yo. O los puentes. Recuerde que estamos en lo hidráulico, de pronto no es civil, cuando vemos red vial y comunicaciones sí sería, pero acá en lo hidráulico las obras de transporte es más bien
los canales de riego, canales de transporte de aguas lluvias, las mismas redes de distribución que transportan las aguas, ¿sí? Esa sería la infraestructura hidráulica. ¿Listo? Sí, claro. De pronto la que mencionó queda Cuando se acá. refiere cuando se refiere a transporte, es las que transportan como que el agua y esas cosas. Cuando estamos en infraestructuras hidráulicas. Así es. Ya en infraestructura civil ya sí aplica lo que dijo Ojeda, que es la infraestructura de red vial y de comunicaciones. ¿Ya? Obras de control. ¿Cuáles obras de control conocen? La que usted acaba de decir de los canales. Pueden ser canales, están los diques, están los vertederos, presas de derivación. Ahí dentro de la rama de los diques están los espolones, rompeolas, ¿sí? Obras de distribución. ¿Cuál sería? Acueducto. ¿Cuáles serían las obras? Los acueductos, y también ahí entra y aplica los sistemas de riego. Obras de recolección. Alcantarillado, ¿no? Las presas. Los alcantarillados. Obras de tratamiento. ¿Cuáles tenemos? ¿Mm? En obras de tratamiento, ¿cuál? Acueducto. Pero acueducto, ¿qué? El acueducto como tal es un sistema de distribución. ¿Qué del acueducto? ¿Mm? ¿Qué O del sea, acueducto? usted pregunta que alguna parte del acueducto en específico. Es que hablo de obras de tratamiento. El acueducto todo no es una obra de tratamiento. El acueducto como tal se compone de varias estructuras. Las redes, que son los que hacen las obras de distribución, y hay unas obras de tratamiento. ¿Cuál es la obra de tratamiento? ¿Mm? No son las Muchachos, plantas de las tratamiento de agua. plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento de agua potable y de agua residual. Planta de tratamiento de agua potable para los acueductos y planta de tratamiento de agua residual para los alcantarillados. Ya. Ahora, entonces, obras de protección y mejoras de cauces. ¿Cuáles conocen? La que usted había dicho anteriormente acerca de los diques. Represas. La presa, los diques, están los muros de gaviones, revestimientos de canales, etc. Y obras de transformación de energía hidráulica. Las hidroeléctricas. Así es. Así es. Ahora, en cuanto a infraestructura civil, tenemos la infraestructura de desarrollo urbanístico, que ya vamos a ver cuáles, la infraestructura de red vial y de comunicaciones, y la infraestructura de obras civiles auxiliares. Entonces, como les decía, tenemos las obras de captación. Esto es, tenemos las torres tomas, los pozos y las captaciones de tomas directas sobre los ríos, que aquí es donde aplican las bocatomas de fondo y lateral. ¿Sí? Presas de derivación también. Y ahí también está el tema de, de las barcazas flotantes. Denme un segundo.
Aló. Profe, no se lo escucho. Obras de conducción o transporte, entonces lo que les decía, están los canales, las tuberías o conductos cerrados y los mismos cauces de ríos o quebradas que hacen las veces también de transportar las aguas. Obras de regulación o de control, entonces tenemos los embalses, los estanques, los aliviaderos, vertederos, entonces tenemos las obras de control. Una obra de derivación también puede ser como una obra de control. Están también de trasvase de ríos, etcétera, etcétera. Dentro de las obras de distribución tenemos lo que es los acueductos. Pues la función obviamente es distribuir el agua potable. Vemos aquí más o menos la instalación de algunas tuberías. Obras de recolección. Entonces tenemos aquí lo que son los alcantarillados. Estas son unas... ¿Quién me dice estas fotos de qué son? ¿Quién conoce de pronto? Eso parece una laguna de oxidación. Sí, Son lagunas de oxidación, que es uno de los tantos sistemas de tratamiento que se pueden implementar como sistema de tratamiento en las zonas que acá como en las zonas bajas, así en la costa, y en zonas donde disponen de mucha área para construir, es muy, o sea, funcionan muy bien y son muy aptas para ser construidas cuando se dispone de un área suficiente para hacer estos sistemas. No son tan costosas, funcionan pues adecuadamente, aunque la gente a veces quiera, no confío, diga que no, pero sí funcionan. Siempre y cuando las hagan con buen diseñadas, las mantengan operativas y funcionales, funcionan perfectamente. ¿Listo? Tenemos las obras de tratamiento, que ahí están inmersas las plantas de tratamiento de agua potable y la planta de tratamiento de agua residual. Son las famosas PETAP y PETAR. ¿Sí habían escuchado? PETAP y PETAR. sí, Ok. La PETAP es la planta de tratamiento de agua potable y la PETAR es la planta de tratamiento de agua residual. PETAP y PETAR. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están viendo, plantas de tratamiento en este semestre. sí, yo sé. Ok. ¿Quién les está dando la materia? Ingeniero Álvaro López. Ah, excelente. Ok. Entonces ahí me imagino que mirarán todos los procesos de tratamiento, ¿sí? Con el profesor Álvaro López. ¿Listo? ¿Ven ambas? ¿Agua potable y residual o es solamente que residual? ¿Mm? Ingeniero, me repite. Que si ustedes en plantas de tratamiento ven ambas, tanto agua potable como agua residual. No, ingeniero, solo agua potable. Ok. Ok, ok. Hay otro curso que como electiva de esa materia. ¿Cómo? Perdón, ¿me repite? Yo creo que hay una electiva de aguas residuales. Sí. Ah, Pero, bueno. profe, esa no es obligatoria en el pensum. Pues en el pensum viejo no creo. O sea, quedo con la duda. O sea, ¿ustedes no ven plantas de tratamiento de agua residual? ¿O lo ven en alcantarillado? ¿Cómo? Es electiva, como le digo. Es electiva. Sí, profe. Ok. Ok. Listo. Obras de protección y mejoramiento de cauce. Entonces tenemos los diques, los jarillones que también le dicen.
Están los gaviones en la protección de la ribera. Dime un segundo. Y por ejemplo en los canales, cuando a veces algunos canales atraviesan complejos poblacionales, municipios, veredas, y estos pues de pronto empiezan a generar problemas de inundación. Entonces lo que se hace es que se revisten, se mira la forma de revestirlos, protegerlos y garantizar de que estas obras pues protejan y mejoren el comportamiento del cauce ahí en el casco urbano o en el casco rural de esas poblaciones. Tenemos finalmente las obras de transformación finalmente no, todavía falta, obras de transformación de la energía hidráulica. Entonces ya ustedes saben las hidroeléctricas, ¿sí? Aquí ven cómo más o menos funciona la hidroeléctrica. Esto es un primer abrebocas. Tienen su ventana de captación de agua por gravedad, activa la turbina y esto genera obviamente electricidad. Convierte energía cinética en potencial cinética, perdió, y genera energía. ¿Sí? ¿Ustedes han visitado Urrá? Sí, profe. Ok. Yo no, ingeniero. ¿Quién nos puede? Sí, profe, en el segundo semestre uno hace en introducción, creo que lo hacen, introducción a la ingeniería civil, así un recorrido. Ok. No A los todos que ingenieros, fueron porque a mí no me tocó. dentro de esta materia, cuando yo la tomé, la empecé, la idea era que en estas primeras clases ir a visitar Urrá, pero se metió pandemia y no pudimos hacerlo y no hemos podido ir. La idea es que ojalá, si Dios quiere, cuando se retomen las clases presenciales, podamos nosotros ir a visitar a Urrá. ¿Sí? Denme un segundo, muchachos, ya va. Profe, ese planito que está ahí, se puede aumentar un poquito más a ver qué es lo que dice. ¿Cómo, perdón? Entendí algo de ampliar el esquema, la foto o el esquemita. No se preocupen que cuando lleguemos allá al detalle de ver cada una de las partes, ya ya está mejor, listo. Aquí era como manera todavía de ambientación. ¿Listo? Ahora, en infraestructura civil tenemos estructuras para el desarrollo urbano. Entonces vemos el tema de los alcantarillados, los acueductos, el tema de que uno cuando en parques hace el tema de las fuentes de agua, ¿sí? Infraestructura de red vial y comunicaciones. Entonces todo el tema es de vías. Entonces tenemos aquí el viaducto que está hacia la vía Barranquilla-Santa Marta. Tenemos el canal de Panamá y adivinen cuál es. ¿Cuál es este puente? Es el de aquí de Montería. Ese es el puente de aquí de Montería. ¿Cómo se llama ese puente? No recuerdo. Ese no es el puente Centenario, no es la cosa. Ah, última palabra. Sí, última palabra. Ese puente que está en la última imagen parece el puente del Gran Manglar, el que está entre Barranquilla y Cartagena. Este es el viaducto, es el primer viaducto construido aquí en Colombia. Solo inauguraron hace 3 años. Antes de pandemia lo inauguraron.
Sí, entonces es del Gran Manglar. Sí, sí, aquí pues una amiga mía, ella es magíster en vías, tuvo la fortuna de participar en este proyecto y fue para que una excelente experiencia. Primer viaducto construido acá en Colombia. Deme un segundo. Pues sí, muchachos. Entonces, este es el puente de la 41 y son obras que parecen de otros países, pero está aquí en Colombia. Están aquí en Colombia, miren las muy bonitas esa obra. ¿Para qué? Y bueno, por último, tenemos el esquema general del ciclo del agua en las obras hidráulicas. Entonces tenemos las fuentes de abastecimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en fuentes de abastecimiento? Cuando nosotros vamos a diseñar un acueducto, por ejemplo, mi papá está varado me acaba de llamar mi papá y está varado allá en la variante, imagínate tú. En la variante de allá por el segundo anillo vial. Voy a llamar a Camilo, pero estoy en clase. Mi papá pensaba que yo me había desocupado. No, yo no te digo que tú, estoy llamando al mecánico para que lo vaya a desbarar. No contesta el teléfono. Ah, muchachos, qué pena con ustedes, disculpen un momento. Ojo con No, eso. no, profe, relájese. Tranquilo. A todo puede pasar. Yo me varé esta mañana. No se preocupe. Ya voy a terminar aquí y me da un segundo, que es que mi papá está por allá varado. Deme un segundito, ¿listo? Deme un segundito.
Aló, muchachos. Aló, aló. Profe, aquí estamos. Bueno, muchachos, gracias por lo que esperaron. Ya aquí con esta finalizamos. Era qué pena que es que mi papá me llamó. Esperen un segundo. Papi, ya Ramón va para allá. Me dijo que ya había hablado. Ah, papi, se te recalentó el carro. No sé, raro que te mire, te revise eso raro porque se calentó. Pues sí, muchachos, gracias, oyeron, le agradezco ahí entender, pero ajá, una urgencia ahí, pero ya gracias a Dios va el mecánico para allá. Entonces, ya aquí para finalizar, entonces les decía, el ciclo de agua de una estructura hidráulica. Entonces ponemos el ejemplo de una planta, un sistema de acueducto. Entonces es importante del sistema de acueducto escoger la fuente de abastecimiento. Entonces yo tengo que buscar una fuente de abastecimiento que tenga la oferta para suplir mi demanda. Entonces les pregunto, ¿ustedes saben qué es oferta hídrica y la demanda? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Sí saben, muchachos, o no? Repito. ¿Qué es la oferta y demanda? Oferta hídrica y la demanda. Entonces, la oferta es cuando se requiere un producto, la demanda es cuando se necesita un producto y la oferta es cuando hay mucho sobre ese producto. Pero ahora contextualizado al tema hidráulico, ¿qué es la oferta hídrica? Y la demanda que yo necesite en mi proyecto. Y ahí le acabo de dar una pista. ¿Qué es Profe, eso? yo un día leí y era algo como que corresponde al volumen. No le escuchamos bien. Le escuchó... Sí, profe, ya me han eliminado como 3 veces de la reunión. Muchachos, qué pena. Yo la Sí, próxima va a está eliminando de la quedar... reunión. Sí, yo sé que sí. Le pido disculpas porque esta vez, como no la programé, alguien lo hace. Les Profe, prometo que para la próxima... a mí también me A mí acaban de también. eliminar. Entonces, o sea, como Sí, que alguien que no quiere ver clase A y mí también, bro. está aportando y lo saca. ok. No se preocupen que para la próxima clase ya yo dejo programada la clase y eso no va a volver a pasar. Listo. Pasa que alguien se está aprovechando y quiere sabotear la clase. Profe, la oferta hídrica no viene siendo como que corresponde al volumen que disponemos del agua, ¿no? O satisfacer la demanda. Es el volumen disponible de agua que tiene mi fuente hídrica para saber si ese volumen de agua, ese caudal que tiene ese río, puede suplir mi demanda. Cuando nosotros pasemos un proyecto de acueducto, nosotros hallamos, de acuerdo a la población, calculamos un caudal para que supla la demanda, para que pueda darle agua potable a la población. Si nosotros miramos que el caudal es, por decir, 20 y mi oferta hídrica del río me da 15, bailas, como dicen ustedes ahorita, ya no puedo, o sea, ese punto de captación no me está, la oferta hídrica no es mayor a la demanda. Yo tengo que buscar una oferta hídrica que sea igual o mayor a mi demanda, ¿sí? Para poder garantizar agua a la población. Ahora, cuando uno hace, para un acueducto, uno tiene que hacer un estudio hidrológico. Ese estudio hidrológico lo que se hace es hallar los caudales máximos, mínimos, máximos, medios, mínimos y caudal ecológico. Ese caudal ecológico uno lo halla para poder
garantizar que luego de que yo capte agua, aún en épocas secas, debe quedar un mínimo de agua después de esa captación, porque hay que entender que hay población, que hay personas así, que hay vida, como quien dice, aguas abajo de mi punto. Entonces, a eso es un caudal ecológico. O sea, no es así de a lo chévere que yo voy escogiendo el punto y listo, aquí voy a captar y dele. No, hay que analizar eso, de que mi caudal que yo necesito, mi demanda que yo necesito, no va a poner en riesgo el comportamiento del río, de mi fuente de agua superficial, aguas abajo. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese estudio de oferta-demanda, hay que hacer ese estudio hidrológico para poder tener la plena seguridad de que ese punto de captación que yo cogí es el adecuado. Si ese punto no me da, tengo que ir subiendo, tengo que ir más aguas arriba. ¿Por qué tengo que ir subiendo aguas arriba? ¿Quién me dice? Porque ¿a quién se le ocurre, o sea, de que sea aguas arriba? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo, profe? No se le escuchó. O sea, si el punto de captación que yo cojo, por ejemplo, digamos, vamos a ver si yo aquí, acá tengo, en esta no, en esta diapositiva no la tengo. Digamos que yo escogí, ya les comparto otra diapositiva. Si yo escogí, ya les comparto otra diapositiva. Digamos que yo tengo un punto aquí. Quiero que miren esta gráfica. Esta gráfica, ¿sí la ven? ¿Sí la ven esta gráfica que les estoy señalando? Esta. Sí, ingeniero. Digamos que yo cogí este punto donde voy a colocar mi captación. Entonces yo hago mi análisis hidrológico, tengo mi cuenca, la red hídrica, que es lo que ven azul, y yo hallo mi caudal. Al yo ver mi caudal y hago mi análisis de caudal máximos, medios, mínimos, lo que más me importan son los mínimos y el ecológico, y resulta de que no me cumple, que están dando menor a mi demanda. ¿Qué debo hacer yo? Buscar un punto aguas arriba o buscar un punto aguas abajo. ¿Qué hago? ¿Busco un punto aguas arriba o busco un punto aguas abajo? Aguas arriba. ¿Busco un punto aguas arriba o busco un punto aguas abajo? Voy a hacer acá lo siguiente. Digamos que esta es otra cuenca. Y yo voy a hacer aquí en este punto, voy a hacer mi acueducto. Es decir, que mi área, mi cuenca cierra ahí. Es toda esta área hasta ahí. O sea, todo el agua que cae aquí me va a garantizar un caudal X aquí. Resulta de que al hacer el análisis hidrológico, ese caudal resulta que en este punto no satisface la demanda. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Me subo o me bajo más? ¿Qué hago? Profe, repita la última partecita. El punto que yo escogí para hacer mi hidrología fue ahí. Ahí donde ustedes ven. Entonces yo, por hidrología, tengo que hacer la hidrología de toda esta cuenca. Entonces, ¿qué es lo que hago con la hidrología? Ver lo que me produce toda esta cuenca y eso se transforma en un caudal en este punto. Entonces, yo hice mi hidrología y miré todos los caudales y resulta de que el caudal mínimo y el caudal ecológico no me garantizan, o sea, el caudal mínimo no me garantiza la demanda y tampoco garantizo el caudal ecológico. Entonces, necesito un mayor caudal. ¿Qué debo hacer? ¿Subirme más a la cuenca o bajarme más a la cuenca? ¿Qué debo hacer? Profe, ¿Subirme o bajarme más a la cuenca? Mira.
que si no cumple con los requisitos para que no subir. Pero ¿qué hago? ¿Me subo más o busco o bajo? Si yo me subo, disminuyo el área de cuenca. Si bajo, aumento el área de cuenca. ¿Qué necesito hacer yo? Garantizar un menor o un mayor Aumentar el caudal. área de cuenca. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Buscar un punto que arriba o abajo? Abajo. Punto abajo. Un punto abajo. Entonces yo busco un punto más abajo. ¿Sí? Entonces con eso yo garantizo un mayor caudal y que garantizar de que aún con el caudal mínimo supra la demanda y que también garantice un caudal ecológico. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene que mirar cuando estoy mirando una fuente de abastecimiento. Ahora, listo, escogí la fuente de abastecimiento. Ahora miro las obras de captación y control. Entonces, si es un río como el Sinú, que tiene una variación en los niveles del río, lo ideal es una barcaza flotante. Si es un río de montaña o en un arroyo, pues lo ideal es hacer un embalse y hacer una bocatoma de fondo. Y así sucesivamente. De acuerdo a la necesidad, yo hago mi obra de captación y control. Luego que ya yo tengo definido mi fuente de abastecimiento y mi obra de captación, pues hago mi obra de transporte. Entonces, en el caso de los acueductos, si es una bocatoma de fondo lateral, yo hago mi conducción hasta mi planta de tratamiento. O, perdón, la primera estructura es un desarenador. En un acueducto normal, si están captando agua con una barcaza flotante, bombean hacia el desarenador. ¿Sí? Luego de ahí pasan a la planta de tratamiento, pues, obra de tratamiento. Si es agua potable, entonces sería una PETAP, una planta de tratamiento de agua potable. Luego de que trato el agua, la paso ya a distribuir a la población, entonces ya están las redes de acueducto. ¿Sí? Entonces ya está la red de distribución de acueductos. Luego, pues obviamente esa agua potable la usamos en las casas y todo el tema. Ya luego de que la usamos y que disponemos de ella, ya es un agua residual, necesitamos una obra de recolección para poder manejar estas aguas. Entonces están los alcantarillados. ¿Sí? Entonces, los alcantarillados son las redes del alcantarillado que tenemos. Luego, ¿qué hace? Transporta las aguas y las recolecta hasta una planta de tratamiento de agua residual. Entonces ahí tenemos que tratar las aguas y tratar de hacer un tratamiento de estas aguas acorde a la normatividad, que salga con los parámetros permitidos, de acuerdo a la normatividad vigente. Y finalmente, hacer la disposición final. Así como la fuente de abastecimiento, es importante escogerla concienzudamente y con toda el cuidado del caso, lo mismo en la disposición final. No puedo estar vertiendo en cualquier cuerpo de agua que yo quiera. ¿Sí? El ideal es que yo haga mi vertimiento en un cuerpo de agua superficial que tenga la capacidad de diluir esa carga que se va a vertir. Obviamente esa carga que se va a vertir no es agua potable, es una agua que es tratada y que va a salir con lo que la norma permite, ¿sí? Para que no contamine el cuerpo de agua. Ese es el ideal. Ahora, si en el peor de los casos no es un cuerpo de agua que tiene un flujo constante, si no es intermitente y es el único cercano que hay, podemos descargar. La norma aún nos permite que podamos descargar porque es el único cuerpo que hay cercano. ¿Sí? Entonces esto, muchachos, es más o menos el ciclo de agua en las obras hidráulicas. Es la que de pronto de manera general aquí lo tienen, el ciclo del agua en las obras hidráulicas. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Una, profe.
Dígame. ¿Nada? No, profe, por el momento no. Ok, muchachos. Bueno, entonces hasta aquí termina esta esta clase, perdón, de contextualización y generalidades de las obras hidráulicas. Ya la próxima clase empezaremos ya a ver el tema de estudios de lo que debe contener a manera general los estudios de las obras hidráulicas, lo que es factibilidad, prefactibilidad, ¿sí? Lo veremos la próxima clase. Bueno, esperamos que Profe, usted ya pasó la lista. sí, ya yo pasé la lista. Es que yo entré un Usted- poco tarde porque no tenía conexión. Incluso, pues ahora la tengo un poco intermitente, me ha pasado sacando así. Ok, ya aquí ya le tomé la lista entonces. Marianela Sí, Viloria sí, profe. García. Yo también, Ingeniero, profe. Sí, sí, ingeniero. Rivero. Rivero, déjeme Yo buscar a pensé, Rivero. profe Pastrana también. Yo pensé que no había pasado lista porque me conecté un poquito tarde y no escuché nunca que pasara lista. Pastrana Puche, ok, ya le puse Rivero Romero. Ramos Avilés Luisa. Nada. Padilla Mangones Wendy. Mestra Caro Edinson. Cadena González Arley. Cabrales Martínez Jorge. Listo, esos son los que pues, no tenían asistencia. Ramos Avilés Luisa. Yo, por Martín Morelos. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, entonces cuídense. Nos vemos en la próxima clase si Dios quiere. Y bendiciones, ¿oyeron? gracias, ingeniero. Bueno, Gracias. muchachos. Gracias, ingeniero, igual. Bueno.